Profesora, mi nombre es José Juan Cruz Serrano, la materia de análisis y planeación financiera. Ok, como proyecto yo voy a presentar la unidad 5, que es la valoración de acciones. Comenzamos con la presentación. Para comenzar en esta presentación vamos a abordar temas relacionados con la variación de acciones comunes y preferentes, así como la diferencia entre capital propio y ajeno. Podemos ver el índice, el cual contiene los temas 5.1, que es diferencias entre el capital de deuda y el capital propio, 5.2, que son las acciones comunes y preferentes, y el 5.3, que es la valoración de acciones comunes. Muy bien, comenzamos con el tema 5.1. Los tipos de financiamiento, ¿ok? Al acudir a banco se puede esperar dos tipos de financiamiento, a través de el capital o de deuda. Ambos pueden ofrecer ventajas y desventajas dependiendo del tipo de negocio que nosotros tengamos. Ahora, esos tipos de financiamiento, como ya habíamos dicho, es la deuda y el capital. Comenzamos con la deuda, que es el tipo de financiamiento que se obtiene a través de préstamos por parte de personas físicas o bancos, por lo que están sujetos a intereses y a un plazo de vencimiento. Ahora, también se requieren pagos fijos sin importar el comportamiento del negocio. Muy bien, ahora el capital, que es para este tipo de financiamiento, quien ofrece el capital son inversionistas individuales o instituciones financieras. Espera tener una participación de las ganancias futuras, por lo que también comparte el riesgo de la quiebra. En este caso es para los inversionistas, ya depende del negocio si les dan utilidades o no. Y continuamos con las fuentes del capital. Ahora, sin importar el tipo de financiamiento que se obtenga, se pueden presentar diferentes fuentes del dinero. Por ejemplo, del capital, los fondos pueden venir de el propio, de préstamos que se hagan o las personas comprometidas con la idea. Además, si estén dispuestas a arriesgar su dinero, que en este caso son los inversionistas, familiares o socios. Ahora, también se trata de la deuda. El dinero regularmente proviene de los bancos, quienes ofrecen tarjetas de crédito, créditos comerciales, créditos personales o también algunos parientes o amistades. Estos también cuentan. Ahora, esta diferencia es de que estos esperan que se les pague un rendimiento sobre su dinero. A esto nos referimos con dependiendo del negocio si les va a llegar o no. Muy bien, los factores que debemos considerar son el factor en deuda, en la deuda, y los factores al escoger el capital. Comenzamos con los factores a escoger en la deuda. Cualquier prestamista está exento de tener injerencia en las decisiones del negocio. 2. Se debe ser puntual en los pagos para no tener ningún riesgo en el historial crediticio y que después ya no nos puedan dar más créditos. Por esto mismo, las tasas de interés pueden llegar a ser a veces muy elevadas. Los plazos de los préstamos pueden ser muy cortos, ya sea meses, semanas incluso. Ahora, los pagos fijos pueden afectar el negocio cuando se pudiera ocupar en cosas más productivas, pero no se puede porque se tiene que dar un pago. Y por último, se deberá dejar regularmente alguna garantía con el riesgo de perderla. En este caso puede ser algún bien. Muy bien. Continuamos con los factores al considerar al escoger el capital. Los inversores comparten riesgos empresariales, es lo que veníamos diciendo de los inversionistas, que puede o no que les llegue alguna ganancia. Ahora, los inversores pueden aportar habilidades en la gestión empresarial, ya sea como estrategias, etcétera. La participación en la empresa es proporcional al capital invertido. Dependiendo del número de que haya invertido el inversor, va a ser su participación. Deberán de compartir las utilidades entre todos los inversionistas, eso es muy importante. Ahora, en caso de no contar con utilidades los primeros años de operación, no se tiene ninguna obligación de pagar dividendos. Y por último, los rendimientos que los inversionistas esperan pueden ser altos, ya que su inversión es más riesgosa y conlleva mucho más tiempo. Ahora muy bien, el capital del negocio se compone de una combinación del capital propio y la deuda. La deuda es la que se adquiere. Muy bien, lo que se ve reflejado esto en el flujo de efectivo y la rentabilidad. Normalmente siempre es más conveniente iniciar con el capital propio y después de si ven las necesidades de crecimiento y una buena oportunidad, se puede acceder a la deuda para no poder perder el control del negocio. Ahora pasamos con el tema 5.2, que son las acciones comunes y preferentes.
El capital de la empresa se divide en partes iguales y proporcionales. Estas mismas reciben el nombre de acciones, que es lo que normalmente nosotros conocemos. Muy bien, el capital social es como lo explica en la presentación como un pastel, donde las rebanadas tienen el mismo valor. En este caso las rebanadas son las acciones y confieren las mismas obligaciones. Una acción permite que el tenedor mantenga un carácter de propietario, aunque sea de una parte muy pequeña de la empresa, pero cuenta con acciones y por lo tanto se considera como un propietario, lo cual le otorga derechos y una responsabilidad. Ahora, la visión particular del empresario es obtener ganancias para recuperar la inversión y después generar riqueza con base en ellos. Las acciones se hace para que el inversor pueda vender una parte de la empresa y con el tiempo poder volverla a comprar para generar más ingresos. Y así no se vaya en los inversionistas que compraron acciones. Muy bien, contar con acciones y ser dueño o socio trae sus ventajas y desventajas, ya que se aspira a generar ganancias o utilidades que dependen de las condiciones económicas que prevalezcan en la región o en este caso es en la empresa, ¿no? Pero también se puede perder todo por parte del patrimonio invertido, ya que un negocio en marcha corre el riesgo de sufrir pérdidas, como ya lo estábamos mencionando. Muy bien, ahora, cuando se colocan las acciones en el mercado, ¿qué es lo que pasa? Regresamos al tema anterior, es como compartir un gran pastel, de repartirlo entre todas las personas que lo quieran comprar. La capacitación de recursos mediante la venta de partes en el mercado tiene varias implicaciones. Significa la venta masiva de títulos o valores que representan un porcentaje del capital social, como ya se había mencionado, por lo que la empresa adquiere carácter público. Esto quiere decir que cualquier persona puede comprar los derechos de una acción. Muy bien, ahora continuamos con las empresas estructuran su capital sobre la base tradicional de dos clases básicas de acciones, las comunes y las preferentes. Las comunes representan la inmensa mayoría del capital. En este caso, los poseedores obtienen beneficios solo cuando la empresa reporta utilidades en sus ejercicios fiscales, que son sus ganancias, a través de ya sea un plazo de tiempo, que puede ser dentro de un mes o un año, normalmente es un año. Después vienen las acciones preferentes. Estas te garantizan un rendimiento anual. Ahora, este porcentaje es definido. No varía con el tiempo ni lo afectan las utilidades que obtenga la empresa. Siempre se les va a dar el mismo. Está garantizado un rendimiento y es anual, como lo dice. Ahora, el tema 5.3 es la valoración de acciones comunes. Muy bien. Ahora, capital común, también puede llamarse, son las que aplican a las acciones que no tienen una preferencia especial, ya sea sobre dividendos o en caso de alguna quiebra. Los propietarios de las acciones comunes son denominados accionistas. Y generalmente, cada documento que tiene un valor estipulado. Por ejemplo, son las que podemos comprar en el mercado de alguna empresa y cuentan con un valor. Muy bien. Ahora, el valor del mercado lo considera como los puntos de vista de todos los inversores del mercado de valores. De este modo, dicho valor considera las expectativas colectivas. Da un aproximado, por ejemplo, nosotros podemos buscar el valor de una acción de cierta empresa y nos va a dar un número de valor y un aproximado de cómo va, si va subiendo o si va bajando. Nos da un historial. Muy bien. Ahora vamos a presentar un ejemplo que se da en la plataforma que dice, considere para un año en particular que el valor de los libros de la empresa X fue de 3.443.3 millones de pesos. Para llegar a dicha cifra, es necesario considerar el número de acciones en circulación. Ahora, la compañía ha emitido 1.468.6 millones de acciones y volvió a comprar aproximadamente 690.9 millones de ellas, de tal modo que el número total de acciones en circulación quedó en 1.468.6 millones, menos 690.9 que se vendieron, son 777.7 millones. De este modo el valor en libros por acción fue igual y nos muestra la fórmula, que es el capital contable común entre las acciones en circulación. Nos da 3.443.3 entre 777.7, lo cual nos da un valor por acción de 4.43. Ahora, para finalizar, las acciones comunes se negocian en la bolsa de valores, lo que implica que su precio cambia de manera diaria, sin considerarnos que para la empresa del ejemplo, en este caso, el precio de mercado era de aproximadamente $43, el precio de mercado sobrepasa el valor en libros de la empresa.